¿Somos libres o estamos atrapados en un sistema controlador y regulatorio del cual no podemos escapar? ¿Hay alternativas a las normativas, a las regulaciones del momento? ¿Hay opción al margen del sistema en el mundo rural? ¿Es necesario vivir fuera del sistema? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es posible ser realmente libre? Este es un tema controvertido, lo sé, pero con mi experiencia de 24 años viviendo en el mundo rural, en España y en Francia, creo que te puedo aportar una visión alternativa. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de la ciudad al campo, el lugar donde te hablo de cómo se hace eso de irse al campo y de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, si estás pensando en hacer ese cambio de vida, apúntate a mi lista de correo, porque cada semana comparto mucha más información, reflexiones, ideas, experiencias, en fin, todo un contenido exclusivo que solo comparto con mis suscriptores por email. Entra en delaciudadalcampo.com. Además, por suscribirte, te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Hoy en día, dada la situación socioeconómica y política, hay quien dice que la única alternativa a este sistema opresor es irse al campo, a la autarquía, fuera del sistema. Hay quien dice que no hay salida, que ni en el campo se puede vivir libre, que los tentáculos del sistema pueden con todo y estamos atrapados en una ratonera. Son visiones opuestas, cada uno tiene la suya. La mía es intermedia. Déjame que te cuente una anécdota que viene al caso. Mira, al principio de vivir en Francia, compramos una estufa de leña de segunda mano, a través de una web de estas de clasificados tipo Wallapop o Mil Anuncios en España. Contactamos con un tipo que vendía una. Fuimos a su casa, vimos la estufa, nos gustó y entonces le pregunté una cosa que había leído. Le dije, he leído por internet, en páginas oficiales, en páginas incluso del gobierno, que no se puede conectar una estufa de leña directamente al conducto de piedra, a un conducto antiguo, que está prohibido, que hay que entubar, poner un tubo por dentro del conducto antiguo de obra o hacer un conducto nuevo. ¿Qué piensas?, le pregunté. Y el tipo me respondió, la mía siempre ha estado conectada al conducto antiguo y nunca ha pasado nada. Hay que mantenerlo limpio, hay que deshollinar, cosas de sentido común, cosas que hay que saber cuando te calientas con leña. Tienes que saber cómo funciona esto. Además, ¿qué fundamento tiene esa normativa? ¿Y quién va a entrar en tu casa a verificarlo? La verdad es que eso me dio que pensar y empecé a buscar información, a investigar sobre ese tema. Y me di cuenta que, como suele ocurrir, una vez más, hay ciertas normativas que benefician a unos pocos y pagan el coste los de siempre. Por eso, al margen de extremos, de normativas, de determinismos y pesimismos, creo que hay algo fundamental. Y es la importancia de hacerse preguntas, de no perder ese espíritu infantil de los porqués con el que nacimos y de cómo el campo, el espacio vital, el contacto con lo natural, con la naturaleza, hay quien dice el origen, la desconexión con lo estipulado, te deja ver la verdad. Y como no quiero hacer un episodio muy extenso, sino que quiero darte unas ideas para la reflexión, te animo a hacerte estas preguntas que me han ido surgiendo a lo largo de mi experiencia viviendo en el campo y que he intentado responderme buscando e investigando. Algunas de las preguntas son estas. ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde viene el agua que consumimos, la electricidad, la comida, los materiales, cualquier producto que utilizamos o que consumimos? ¿Cómo se producen? ¿A dónde van los residuos que generamos? ¿Qué es lo que se recicla y cómo? ¿Quién decide lo que es salud, lo que debes comer, lo que te debes pinchar? ¿Quién decide lo que es ciencia y lo que no? ¿Qué noticias son verdaderas y cuáles no? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Por qué una decisión o una actuación o una actitud es buena y otra no? ¿Cuál es tu escala de valores y por qué?
¿Está otro ser humano por encima de ti? ¿Tiene otro ser humano la verdad absoluta por encima de todo? ¿A qué tienes miedo? ¿Te sientes libre? Si no te haces preguntas, si aceptas lo que te dicen sin rechistar, si no piensas, si no tienes principios ni valores, estás adoctrinado. Si no dejas que tu intuición se manifieste, no tienes voz ni voto. Si dejas que decidan por ti, ¿por qué un desconocido va a decidir en tu favor y no en el propio? Vivimos una época complicada. En junio de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Francia, en guerra con Alemania entonces, firmó un armisticio con dicho país y entregó su gobierno a esa Alemania nazi, a cambio de sufrir menos daños de los que hubiese tenido continuar el enfrentamiento. Ese gobierno nazi en Francia duró hasta agosto de 1944. Se cometieron atrocidades, como en el resto de Europa. Hubo gente que colaboró con el régimen, muchos para que los dejasen en paz, porque era lo que había, porque era el sistema del momento. Otros crearon la resistencia. La historia refleja el triunfo de la resistencia, pero la resistencia era la oposición al régimen, al sistema. Eran los malos, los perseguidos del momento, que luego la historia juzgó como buenos. La historia está llena de ejemplos parecidos y de contradicciones en todas las épocas. Y la época actual tiene muchísimos ejemplos así. El gran José Luis Sampedro habló en muchas ocasiones sobre esta deriva actual de la sociedad, la depravación política y económica, la crisis educativa, moral, de valores, dando lugar a una sociedad dirigida, acrítica y encadenada por miedos infundidos desde el poder. Y en el mismo contexto también habló del derecho, reflejando esa línea de pensamiento en la que la sujeción a la ley no lo es tanto porque ésta sea entendida como justa, sino por el miedo a las consecuencias de no someterse a ella. Rebobina y vuelve a escuchar esto porque es importante. No fue solo Sampedro quien dijo esto. Fue Sócrates, San Agustín, Tomás de Aquino, Thoreau, Gandhi y muchos otros secundaron esta idea. Vivas donde vivas, la decisión de acatar lo que es justo y lo que no es tuya, con todas sus consecuencias. Pero sí, en el campo tienes margen de maniobra. El espacio vital te da opción a la reflexión. La comunidad y la necesidad de apoyarse en lo humano está por encima de lo político. No siempre, ojalá fuese así, pero hay margen. ¿No te van a dejar tener gallinas? ¿No te van a dejar calentarte con leña? ¿No te van a dejar dar una medicación de urgencia a un animal con infección? ¿Vas a acatar o vas a hacer lo que la razón, la intuición, la justicia universal y el sentido común te diga en tu mente y en tu corazón? ¿Quién va a venir a tu casa a impedirlo? Y si vienen, pues habrá que hacer frente, ¿no? Dicho esto, es cierto que es muy difícil vivir absolutamente fuera del sistema, en caso de que lo pretendas. No es mi caso. Cualquier casa, cualquier finca que tengas no te pertenece en su totalidad, al menos en Europa. Hay unos impuestos que pagar anualmente, hay unas normativas que pesan sobre ellas. Por eso, lo importante es conocer a fondo el funcionamiento del sistema, conocer las normativas, todo lo que influye en ese lugar donde tú quieres vivir en el campo o donde ya vives. Y si no te gusta lo que hay, intentar cambiarlo o por lo menos tener las herramientas para poder enfrentarte con todas las armas posibles. Mi mensaje final es el siguiente. La libertad no está ahí fuera, no se otorga, no te la tiene que otorgar nadie. La libertad está dentro de ti. Depende de ti. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si mientras lo escuchabas has pensado en alguien en concreto que le pudiera servir, pues ya sabes, compártelo. Y como te he dicho antes, si quieres recibir contenido exclusivo sobre todo lo que tiene que ver con irse al campo, con vivir en el campo, con adaptarse a la vida rural, suscríbete a mi lista de correo y cada semana recibirás en tu email consejos,
ejemplos, ideas, experiencias y algún que otro contenido privado que solamente comparto allí. Ya sabes, entra en delaciudadalcampo.com. Darte de alta es gratis y además te llevas un regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.